Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán conocer todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. Sin embargo, el día de hoy no les traigo chisme de poeta, pero sí hay un chisme literario, aunque ustedes no lo crean. Pero antes de pasar propiamente a la materia, debo de saludar aquí a mi diestra, ¿sí? A mi diestra tengo a mi queridísimo hermano Iván Rodríguez. ¿Cómo estás, querido hermano? Me encuentro muy bien, hermano. Gracias por preguntar. Qué bueno, qué bueno. Para quienes ustedes no lo sepan, en este podcast hablamos sobre la vida de los poetas y cómo cambiaron el rumbo de la literatura. Y bueno, yo soy estudiante, o bueno, egresado de la carrera de letras. Mi hermano es de... Estudiante de la carrera de física. Y lo divertido aquí es que yo le enseño el mundo literario a mi hermano a través de la vida de los autores, con la esperanza de que a él y a todos los que están atrás del micrófono les interese un poco la literatura. Pero el día de hoy lo pensamos llevar un poquito más allá. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema que mi hermano maneja mejor que la poesía, que los que ubican el título que estamos poniendo aquí abajo, ya sea en YouTube o en Spotify, saben de qué texto estamos hablando porque es un texto. Y bueno, para aquellos que nos sigan, que les interese la literatura, les juro que aquí hay literatura. Y para aquellos que nos sigan y no les guste el tema de los videojuegos, créanme que no se van a arrepentir de todo lo que vamos a platicar el día de hoy, porque el día de hoy vamos a hablar de literatura y videojuegos y vamos a tomar como referencia uno de los juegos que más me ha gustado este año, a pesar de todos los problemas técnicos de los que ya se habló en todo el internet. En términos narrativos, desde mi punto de vista, incluso yo he visto hay gente que se ha quejado de la narrativa del video, de ese juego en particular, pero yo personalmente creo que es una de las narrativas mejor hechas que he jugado y que he leído, por así decirlo. Tiene sus huecos, tiene sus problemáticas, también vamos a hablar de eso, pero desde mi punto de vista es una joyita narrativamente hablando. El videojuego se llama Cyberpunk 2077. Querido hermano, ya que este tema lo dominas un poquito mejor, Sí. ¿nos quieres introducir un poco así como si fuera una reseña muy rápida? O sea, como lo que escribirías en Netflix. ¿Qué es Cyberpunk? Ok, Cyberpunk es un juego RPG en primera persona, desarrollado por CD Projekt Red, una desarrolladora polaca, y distribuido por Warner Brothers. Su primer anuncio fue en el E3 del 2012, hace 8 años, fue cuando por primera vez lo anunciaron. Y todo este tiempo estuvo en desarrollo y prometieron que sería uno de los mejores juegos de la generación. Y ahora que está acabando la generación, finalmente lo lanzaron. Y con un montón de problemas técnicos. El juego es relativamente bueno. Sin embargo, tiene muchos errores de diseño, de rendimiento, de jugabilidad un poco. Pero, pues sí, principalmente es un juego RPG, primera persona, de disparos, de los mismos creadores que The Witcher 3, que es uno de los mejores juegos de la generación pasada, y por eso se tenía grandes expectativas acerca de este juego. Ok, bueno, hablando un poquito en lenguaje técnico para quienes no sepan de videojuegos, punto número 1, un E3 es como una convención de videojuegos. Y punto número 2, cuando hablamos de cuestiones técnicas, digo, para quienes sepan de videojuegos, ya todo el mundo que sabe de videojuegos sabe qué pasó con Cyberpunk en el aspecto técnico, pero para quienes no sepan de videojuegos, que yo creo que han de ser pocos los que están ahí atrás, imagínense que sacaron una película, pero la película tiene lo que le llaman marcas de cigarro, o los efectos especiales están mal hechos. Los actores son de estas películas en las que se les ve el reloj al actor y no cuidaron que no se le viera el reloj al actor. O sea, tiene muchos problemas técnicos, vaya, o sea, por trasladarlo un poquito, ¿no? O sea, o igual ya hablando en términos de libros, pues el empastado está mal hecho, hay errores de ortografía que se pudieron haber corregido, problemas de redacción, o sea, el libro está bien escrito, es una buena historia, pero hay problemas técnicos ahí, ¿no? Peor, ya trasladándolo al mundo de los libros. Imagínense que están leyendo su libro y de repente hay una página en blanco. Ajá. Así, ese es el error técnico que tiene Cyberpunk, ¿no? Por así decirlo. O que lo estás leyendo y sientes que falta un capítulo. O sea, como que no afecta a la historia, pero
tienes la sensación de que ahí falta un capítulo. Justo. Que está incompleto el libro. Justo, y ahorita vamos a adentrarnos más en ese tema de que faltan capítulos, no faltan capítulos, pero sí, precisamente ya creo que ya nos entendemos mejor cuando hablamos que salió con errores técnicos. Sin embargo, imagínense, y esto es mi punto de vista, no sé si mi hermano concuerde conmigo, pero a pesar de estos problemas técnicos, desde mi punto de vista, es un muy buen material. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy muy de acuerdo contigo, es un muy buen juego. Pero no siento que haya cumplido las expectativas. Sí, no cumplió. O sea, hablando de videojuegos, no cumplió las expectativas. Pero creo que es un buen pretexto ahorita que está en boga y está en boca de todo el mundo. De revisar cuáles son las analogías entre los videojuegos y la literatura que hay. De hecho, tuve una maestra de una materia que se llamaba Teoría Literaria que nos decía que el videojuego es el mejor soporte narrativo que existe, mejor que las películas y que los libros, e incluso el videojuego está más cercano al libro, a la literatura, que a la cinematografía, que pareciera que no es así, porque al final de cuentas podríamos decir que el videojuego es un material audiovisual. Sin embargo, en términos de construcción, de cómo está planteado un videojuego, está más cercano a la literatura que a la cinematografía, y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a retomar otro lenguaje especializado en videojuegos que utilizaste, carnal, para empezar a hablar de cuál es la relación entre los videojuegos y la literatura. Utilizaste la palabra RPG. ¿Le puedes explicar a todos nuestros poéticos y poéticas qué es un RPG? Bueno, RPG viene de las siglas en inglés Role Playing Game, que significa juego de rol. Y un juego de rol básicamente es en donde tú tomas el papel del personaje, donde tú te tienes que sentir parte del juego. Perfectísimo, y aquí es donde empezamos a ligar el mundo del videojuego con el de la literatura, porque antes de existir los videojuegos RPG, existieron los juegos de rol. También sabes un poco de juego de rol, ¿no, carnal? ¿Puedes explicar un poquito qué es un juego de rol? Pues bueno, los juegos de rol clásicos, que son los juegos de mesa, tú creas tu personaje, se crea una historia y tú participas en esta historia, tú como el personaje. Ok, muy bien. Ahí ya hay algo que se le llama narrativa, ¿no? La narrativa es algo que se aplica. Uno escucha narrativa y piensa en novelas, piensa en cuentos, piensa en algo escrito, en un libro, vaya. Pero la narrativa se puede aplicar a las obras de teatro, la narrativa se puede aplicar al cine y a las series de televisión. La narrativa se puede aplicar, incluso hay poemas con narrativa, hay canciones con narrativa, pero en este caso particular hay un juego con narrativa. En un juego de rol, como bien indicaba mi hermano, tú creas a un personaje, ¿no? Bueno, para un poco el contexto histórico, los juegos de rol aparecen en los años 60, son creados por un sociólogo para hacer experimentos, vaya, de sociología, y tomando este modelo de darle un personaje a alguien y que ese alguien se meta en la piel de esa persona, llegó una persona, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero llegó una personita norteamericana que se le ocurrió hacer un juego de mesa inspirado en El Señor de los Anillos. Ok, ahí está otra relación con la literatura, ¿no? Esta persona agarra personajes del Señor de los Anillos, seres fantásticos del Señor de los Anillos, dragones, hobbits, elfos, enanos, y hace un juego de rol en el que básicamente tú eliges ser un personaje de una especie, ¿no? Puede ser un hobbit, puede ser un enano, puede ser un elfo, puede ser un humano, puede ser una mezcla como un semielfo, lo que tú quieras. Tú entras en el papel del personaje que creas y hay lo que le llaman un máster, que lo podríamos llamar un narrador, que te cuenta la historia y tú reaccionas de acuerdo a la historia, que es algo bastante interesante porque reflexionando sobre juegos de rol, podríamos decir que no es algo nuevo. El juego del rol, podríamos decir, y perdónenme los teatreros que van a escuchar, pero podríamos decir que el teatro es un juego de rol. ¿Por qué? Porque tú hay una narrativa que alguien escribió, un dramaturgo, tú eliges uno de los personajes que te está dando el dramaturgo y tú creas a ese personaje. Interpretas a ese personaje. Obviamente, entre el arte de actuar, y se los estoy diciendo yo que he actuado durante 10 años de mi vida, es abismal la diferencia entre el oficio del actor, el hecho de analizar al personaje, de construirlo, etcétera, a crear un personaje de un juego de rol, ¿no? Hay una diferencia abismal, pero sin embargo en esencia es lo mismo. Tú te estás metiendo en la piel de alguien más y lo estás interpretando.
Pues sí, porque a fin de cuentas en el teatro pues, tú interpretas a un personaje que requiere la historia, ¿no? Pero en el rol tú eres el personaje, o sea, tú no tienes que interpretar a un personaje necesariamente, tú eres el personaje. Exacto, pero es que es interesante porque hay diferentes estilos de actuación. Ujú, Y por ejemplo están estos actores como por ejemplo Jared Leto, ujú, que hay mucha gente que le tira hate, pero su proceso actoral es meterse en la piel del personaje. Por ejemplo, en esta famosa película en la que fue odiado Jared Leto de Suicide Squad, ujú, él no dejaba que no le hablaran de otra forma que no fuera o como Joker o como Mr. G. ¿No? O sea, él era el personaje. ujú, Él estaba metido en el papel y es un poco lo que va, o sea, no, los jugadores de rol no se clavan tanto, ujú. pero cuando tú te sientas en tu mesa de rol, tú eres Edinburgh, Ujú. ¿no? Por decir algo, o sea, tú eres el personaje que creaste. Exacto. Y es así de, incluso hay narradores o masters de las mesas de rol que te preguntan, ¿qué vas a hacer? Y tú dices, saco mi espada. Ujú. No hay una espada, no estás sacando una espada, pero estás tan metido en tu personaje que es un juego mucho de imaginación. Me gusta mucho porque son adultos siendo niños otra vez, ¿no? O sea, les estás dando un pretexto para volver a ser niños, Ujú. ¿no? Sí, a fin de cuentas, o sea, tú te vuelves esa persona dentro del juego. Ujú, exacto. Pero a ver, allá al otro lado del micrófono han de estar diciendo, bueno, Alejandro, lo único que estás diciendo de la relación entre literatura son referencias, Ujú. pero donde hay una relación más profunda, pues sí hay una relación más profunda. ¿Por qué? Como ya les dije, los juegos de rol tienen una base narrativa, ¿no? Y lo importante de de la literatura, vaya, eh, no es la historia que te cuentan, sino cómo te la cuentan. Sí. Son las dos cosas, ¿ok? O sea, sí hay una importancia en la historia que te cuentan, Ujú. pero lo que hace que tu texto trascienda es cómo te lo cuentan. Ujú. Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, como su nombre lo dice, empieza con un personaje que fue asesinado, Ujú. y de ahí se envuelve toda la trama y hay referencias al pasado del personaje y al futuro del personaje y al presente del personaje, ¿no? Ujú. A lo mejor si Crónica de una muerte anunciada hubiera estado construida de modo diferente, no hubiera tenido lo que se le llama la construcción retórica que uno hubiera deseado. Ujú. Entonces, ahí hay otra... hablo de esto, ¿por qué? Porque la importancia de cómo te cuentan las cosas está también en los videojuegos. Y por eso mi profesora decía que el videojuego es uno de los soportes narrativos mejor hechos. Ujú. ¿Por qué? Porque en una película tú te sientas y ves a un montón de personas interpretando a personajes Ujú. y contándote una historia. Pero realmente, o sea, la construcción narrativa de una película, para que tú conectes, tiene que haber a lo mejor, por ahí a lo mejor algo de empatía, o sea, que el personaje tú digas, ay, pobrecito, ¿por qué lo van a matar? O, ay, yo me identifico con él porque a mí también me despidieron, no sé. Hay una construcción de que te están contando algo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú eres un godín Ujú. de la Ciudad de México que ve infeliz su vida. Y te encuentras con una película que habla de eso. Ujú. Y tú te sientes identificado con el personaje, ¿no? Es un poco un volado porque a lo mejor tu acompañante, tu pareja o quien sea no es un godín y no se siente tan identificado con el personaje. Ujú. Pero bueno, el hecho de la empatía que tú creas tiene que ver por la historia que te cuentan, la trama que te cuentan. Eso es en la película. En la narrativa hay dos formas, o sea, perdón, en la narrativa escrita, vaya. Ujú. Hay dos formas de conectarte con los personajes o con la historia. La primera también tiene que ver con la trama y lo que te está contando y que tú sientas empatía por los personajes y por lo que les está pasando. Ujú. Pero hay un recurso que incluso yo he estado en talleres que dicen que es un recurso un poquito fácil, que es el hecho de que esté escrito el texto en primera persona. Ok. ¿Por qué? Porque el hecho de que en lugar de que Mm. tú leas a Juan le pasó, el hecho de que tú estés leyendo un me pasó, Ujú. es más cercano, es alguien que te lo está contando directamente. Sí. Entonces es una trampita un poquito narrativa
de hacer que el lector tenga empatía por ti, por tu personaje más fácilmente, porque el hecho de que él te lo esté contando es como si te lo estuviera contando un amigo, Ujú, ¿no? sí. Y es uno de los recursos más fáciles para lograrte conectar con el texto. Ujú, Sin embargo, ¿qué tienen los videojuegos? En los videojuegos, al igual que en los juegos de rol, tú eres el personaje. En cualquier videojuego, y el videojuego utiliza también los dos recursos, la primera ujú, persona y la tercera persona. En los videojuegos, tú puedes controlar a un personaje y lo ves desde tercera persona, ujú. o tú controlas a un personaje en primera persona, como es lo que pasa con el videojuego Cyberpunk 2077. Ujú. El personaje está en primera persona y es como si tú Exacto. fueras el personaje. Y eso hace un sentido de inmersión narrativa súper enriquecedor, porque Ujú, si el y lo padre de los juegos de rol, porque aparte eso hace más rico. Los juegos de rol, tú creas al personaje. Entonces, por ejemplo, el personaje de mi hermano, en el mismo videojuego, el personaje de mi hermano trae una gorra. ujú. El mío no trae gorra. Decidí no ponerle gorra. Él trae el cabello azul, como yo lo traigo ahorita si lo están viendo por YouTube. El personaje de mi hermano trae un como lente, Como como tipo monóculo. Ajá. Dragon Ball, Ajá. como un monóculo, exacto. Mi personaje trae lentes de sol como rockero, porque me Ujú. encanta. ¿No? O sea, es la misma historia, es la misma trama, pero estamos creando cada uno a nuestro personaje y eso hace que el sentido de inmersión sea más rico. ¿Qué causa esto? Que tú tengas una conexión mayor con lo que se está contando, te interese más lo que se está contando y el texto te atraiga todos sin excepción. O sea, hay una categoría específica de videojuegos de rol, los RPG, Ajá. pero creo que todos los videojuegos sin excepción son juegos de rol. Mm, ¿Por qué? Porque ujú. en todos tú controlas al personaje. Estoy Ajá. pensando en el videojuego, en el tipo de videojuego más básico, que es el videojuego de deportes. Ujú. ¿Por qué es el más básico? Porque es de todo mundo sabido en el mundo de los videojuegos que en los videojuegos de deportes, básicamente el videojuego de fútbol del 2021 es el mismo videojuego de fútbol del 2020. O sea, Ajá, es sí, nada sí, sí. más tú controlando a los jugadores echándose una cascarita, ¿no? Mejoran las gráficas y mejoran las mecánicas. Pero, bueno, ahí viene la de por qué se llama un juego de rol. Y es que tú puedes mejorar las estadísticas de tu personaje, ¿no? Exacto. Entonces tú vas teniendo control sobre tu personaje. Tienes más papel en el rol del personaje. Y además, generalmente, tú puedes tomar decisiones que afectan la historia. Es a lo que voy, pero no nos adelantemos. Nada más para cerrar este punto, yo a lo que me refiero en que todos los videojuegos desde mi punto de vista son, o sea, no de rol tan profundo como lo que tú Ujú. mencionas, pero sí tú tomas el papel. Sí. Y vuelvo al de los juegos de fútbol. ¿Por qué? Porque estoy seguro que a ustedes o sus tíos o sus primos o sus hermanas o su mamá en algún momento le ha gritado a la pantalla de televisión y ha dicho, yo podría jugar mejor que ellos. Ujú. O yo podría dirigir mejor el equipo que ese director técnico, ¿no? Y en el videojuego de fútbol Ujú. te dan ese papel, el Sí. de dirigir al equipo para que gane. Entonces tú estás tomando un rol también. Sí. Pero sí, o sea, como dice mi hermano, el género específico de RPG es porque tú puedes modificar más allá a tu personaje, o sea, puedes cambiarle la ropa, como si tuvieras un muñequito, o sea, en términos de lenguaje sencillo, como si tuvieras un muñequito puedes cambiarle la ropa, puedes tomar decisiones habitualmente, puedes hacer, o sea, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de Cyberpunk 2077, puedes hacer un personaje, el de mi hermano puede ser un experto en tecnología Ujú. y el mío un experto en armas. Exacto. ¿No? Y van a ser completamente diferentes, a pesar de que la historia es la misma, a pesar de que más o menos el hilo narrativo es el mismo. Ujú. Hay sutiles diferencias. Y vuelvo otra vez a la literatura. Hay libros que experimentaron este tipo de cosas, que era a donde quería que llegáramos. Por ejemplo, ¿qué ibas a decir? Pero antes de que continúes, o sea, siento que los videojuegos, bueno, no siento, los videojuegos tienen un desafío doble. O sea, generalmente tú cuando empiezas a leer un libro, los primeros capítulos son muy importantes, ¿no? Para ver si te vas a clavar en la historia y si Ujú. vas a seguir leyendo el libro. En el caso de los videojuegos, generalmente, sobre todo los de rol, son juegos largos que les inviertes varias horas. O sea, yo ahorita en mi partida creo que le he invertido como 60 horas y pienso seguir jugándolo. Ujú. Hay videojuegos en donde les he invertido 200 horas. Ujú. Entonces, el inicio del juego tiene un doble desafío que es plantearte la narrativa,
que sí te interesa, pero aparte te tiene que plantear las mecánicas del juego. Tiene que hacerlo de cierta manera para que la narrativa te llame la atención y entiendas las mecánicas del juego. Y todos los videojuegos deben de tener un buen equilibrio en ese comienzo, porque si no, nunca vas a acabar la narrativa si no entiendes las mecánicas, y nunca vas a aplicar las mecánicas si no te interesa la narrativa. Justo estás tocando muchos puntos, que es precisamente que son es lo que decía al principio. La historia importa, pero importa más cómo te cuentan la historia. No importa, o sea, yo pienso que no importan más, tienen el mismo peso y tienes que saber equilibrarlo, porque si las mecánicas son malas, ninguna narrativa te va a hacer llegar hasta el final. Y si la narrativa es mala, muy raramente la mecánica te va a llevar al final. O bueno, si es muy muy buena, pues sí lo hará. Sí, precisamente tú acabas de tocar el punto fundamental. Hasta te quedaste como pensándolo. A lo mejor, cómo está construido, a lo mejor sí te hace llegar hasta el final, aunque la narrativa sea mala. Yo he jugado videojuegos, o sea, por ejemplo, Pokémon. Sí. Pokémon no tiene narrativa. O sea, una narrativa muy profunda no tiene, y lo juegas hasta el final, porque pues, está padre. Pues sí, no, porque la narrativa es vencer a la Liga Pokémon. Sí. Pero, o sea, yo el primero que me vino a la mente fue Mario Bros. O sea, también. Sí, o sea, creo que muchos la primera vez que jugaban Mario Bros no tenían ni idea de qué va la historia, pero pues el juego era divertido y lo acabaron, ¿no? Exactamente. Y lo padre, o sea, lo que quiero traer ahorita al debate del videojuego es que hay videojuegos que podríamos considerar, y de hecho hay mucha gente que ya lo hace, obras de arte. ¿Por qué? Porque crean esta sinergia que tú precisamente dices, darle la misma importancia a la narrativa que a las funciones técnicas. Y es algo que la literatura ya ha hecho. La literatura ha intentado que el lector se sumerja en lo que te está queriendo contar, no solo con la trama, no solo con cómo está contado, sino con la mecánica, podríamos llamar, de la literatura. ¿De qué textos estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, existió en los años, me parece que fue en los 80s, un género literario que es conocido como el género de elige tu propia aventura. No sé si te suena. Elige tu propia aventura, no me suena. ¿No te suena? Bueno, imagínense que ustedes tomaban un libro y a lo largo del libro, igual que los videojuegos RPG que acaba de mencionar mi hermano, en el libro te decían, tu personaje que estás leyendo entra a la cueva o atraviesa el puente. Ya. Y tú decías, entra a la cueva. Y entonces el libro te decía, sáltate a la página 20. Y te saltabas a la página 20. Y seguía la historia, ¿no? Tu personaje camina, shalala. Tu personaje se encuentra un dragón. Ataca al dragón o sale corriendo. Sáltate a la página 40. Construías tu propia historia a partir de lo que el libro te iba guiando, lo que hacen ahorita videojuegos RPG, como Cyberpunk 2077, como muchos otros videojuegos, ¿no? Entonces, es una mecánica que la literatura también ya tomó con anterioridad. ¿Qué otro libro hizo esto? A lo mejor algunos ya lo están pensando, ya lo tienen en la cabeza, y yo lo tengo de este lado. De este lado tengo uno de los clásicos del boom latinoamericano de la literatura, que es Rayuela, de Julio Cortázar. La pregunta obligada para mi hermano. Mi hermano, ¿sabes algo de Rayuela? Sí, porque una vez te escuché platicando con un primo acerca de Rayuela. Ok, entonces, ¿qué sabes más o menos? Que básicamente los capítulos están numerados, la mayoría de los capítulos, pero que hay como una hoja como de manual que te dice varias formas en cómo puedes leer el libro, ¿no? Cierta enumeración de los capítulos. Exactamente. Les voy a confesar algo. A lo mejor por ahí alguien se enoja y quita este podcast con lo que voy a decir. Yo cuando leí Rayuela la leí por primera vez en la prepa. Y la leí de forma, lo que se le llama forma lineal. Que es que leí un capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así, ¿no? Lo volví a leer en la universidad. Obviamente ya en la universidad, estudiando letras, tenía un poco más de nutrición, estaba más nutrido en cuestiones literarias. Y cuando volví a leer Rayuela, tomé la decisión, como dice mi hermano, al principio de la hoja, el autor Julio Cortázar nos explica que él propone dos formas. La lineal, que es capítulo 1, capítulo 2, o la que él propone, que él te dice qué capítulo sigue. Entonces, al final del capítulo 40, por ejemplo, 41, que es el que estoy abriendo, viene que te saltes al 148. Ok, entonces esa es la forma que él te está proponiendo. Al final de cada capítulo, él te propone a qué capítulo te va saltando.
esa es la segunda forma de cómo leer Rayuela. Y luego tú te puedes inventar tu forma de leer Rayuela, ¿no? Ujú. Lo que te propone Julio Cortázar con Rayuela es que no importa eh, El orden en que lo el leas. orden en que lo leas, el resultado va a ser técnicamente el mismo porque existe lo que nosotros conocemos. Lo voy a decir en términos de cinematografía para que sea más claro para todo el mundo, que es el flashback y el... ¿Cómo se le llama el otro? Forward. El back forward, que, en términos literarios se me está oyendo ahorita cómo se le llaman, no, se me fue, pero bueno, es básicamente que lees el futuro, lees el pasado y Ajá. lees el presente de la trama, ¿no? Ujú. Que es lo que dice Cortázar, o sea, tú puedes revolverlo y vas a encontrar la misma trama, pero el resultado retórico es diferente, que es lo que habíamos dicho al principio. Que, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada empieza con la muerte del personaje, ¿no? Podría terminar con la muerte del personaje y te va a dar otro sentido retórico. A lo Ujú. mejor no es el mismo impacto, pero la trama es la misma. Cómo se te está contando es lo diferente. Ahora, yo decía ahorita cuando empecé a hablar de Rayuela que a lo mejor mucha gente atrás del micrófono me va a odiar, porque cuando yo leí Rayuela por segunda vez, que fue la forma que Cortázar propone, me di cuenta que realmente no es un libro así que tú digas, wow, qué historia. Lo voy a decir con las palabras que tal vez molesten a la gente, pero es un libro bastante cursilón. Ujú. Es un libro, o sea, los personajes incluso hasta son un poco molestos. El personaje principal, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal, este hombre, me parece un güey que no respeta sus decisiones. O sea, Ujú. realmente los personajes son un tanto molestos. Los Ujú. dos personajes principales que son este hombre y la maga, la famosa maga, Ujú. que ama a un montón de gente. Yo sé que ahorita hay gente que está pagando ya su Spotify porque ama a este personaje. Pero son personajes realmente cursi, son molestones. O sea, la trama es un tanto lineal. Lo padre de Rayuela es la propuesta. Ujú. La propuesta. Pero el contenido, ya leyéndolo, llevo más con más con más experiencia literaria, con más experiencia lectura, me di cuenta que realmente, les voy a ser honesto, Rayuela no es tan bueno. Pues supongo que es complicado hacer una historia bastante compleja de forma que la puedas leer de forma no lineal. Entonces, supongo que tuvo que sacrificar de cierta manera la historia para poder hacer esta nueva mecánica de lectura, porque si no, o sea, iba a llegar a un punto en el que no vas a entender si lo lees en desorden. Sí, sí, a lo mejor ese es un buen punto. A lo mejor para poder hacer su experimento hizo una trama relativamente sencilla. Ujú. ¿No? Entonces, pues sí, no lo había visto así, no lo había visto así. Pero bueno, pero esto es como un experimento, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. La mecánica está padre, Ujú. la narrativa no tanto, entonces no hay este equilibrio, Sí, o sea, ¿no? en lo que comúnmente se dirían los videojuegos es que sacrificó la narrativa para crear una buena mecánica. Exactamente, pero hay videojuegos que son mecánica de 10 y narrativa de 10, O sí. ¿ok? Otra persona que hace este tipo de experimentos, vamos a regresar a la poesía. Julia Santibáñez tiene aquí un libro que se llama Eros una vez y en su nueva versión, en su nueva edición, perdón, le puso Eros una vez y otra vez. ¿Ok? En este libro, Julia Santibáñez tiene un poema que propone también un juego. Imagínense que fuera como si ustedes tuvieran un texto de opción múltiple en la escuela, que precisamente el poema se llama Opción Múltiple, Ok. ¿ok? Entonces viene, lo voy a enseñar a cámara para los que están en YouTube, viene el poema y hay unos espacios en blanco y al final te viene las instrucciones que dice: completa los espacios en blanco con una de estas palabras o con varias o con todas o con ninguna. O sea, que puedes dejar en blanco los espacios en blanco Ok. y el texto te va a decir algo. Puedes rellenarlos y el texto te va a decir algo. Puedes incluso inventarte tus propias palabras y el texto te va a decir algo. Entonces, una vez más, y creo que este está un poquito mejor logrado que el de Cortázar, por ejemplo. O sea, voy a leer los dos primeros versos al azar. Primero sin palabra y luego le voy a agregar una palabra al azar de acá abajo, Ok. ¿no? Los dos primeros versos dirían algo así como:
preposicionarme contigo por, abismar un rato por, hasta el borde de. ¿Ok? Ese sin palabras. Ok. ¿Ok? Y ese hecho que esté en blanco, o sea, es una idea que está como al hilo, al vuelo más bien, Ujú, y ya te está diciendo algo, ujú. ¿no? Pero vamos a ponerle alguna de las palabras que aquí propone Julia. Preposicionarme contigo por hábito, abismar un rato por capricho, hasta el borde de. Ujú. Ya cambió. Ok. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos experimentos de técnicos. Ujú. En uno yo creo que está mejor logrado, que es el de Julia, que en otro que es Rayuela, pero al final de cuentas, o sea, no le voy a quitar méritos a Rayuela. Rayuela es una de las mejores novelas que dio el boom latinoamericano. Sin embargo, o sea, vemos que hay aquí experimentos técnicos narrativos, ¿no? Sí. Y toda esta verbolaya es ya para entrar de lleno a la narrativa de Cyberpunk 2077, que precisamente, como señala mi hermano, Cyberpunk, al ser un juego de RPG, te permite tomar tus propias decisiones. A mí lo que me encantó de Cyberpunk, a diferencia de... Porque tú podrás, o sea, los que sepan de videojuegos van a soltar un par de títulos, ¿no? Podrás decir, no, es que Last of Us tiene una de las mejores tramas que haya visto en un videojuego, ¿no? Sí. Al menos el 1, no vamos a entrar en el debate del 2, pero al menos el 1 tiene una de las mejores tramas que he visto en un videojuego. ¿Se te ocurre algún otro, carnal? O sea, BioShock, simplemente. BioShock. Jugar. Portal 2 tiene una muy buena narrativa también. A ver, ahorita sí, en corto. Bueno, no, los Call of Duty, por ejemplo, tienen una historia más hollywoodesca. Ujú. Pues a mí me gustan mucho, por lo Ok. mismo. Ok. No sé. Pero, por ejemplo, de los que estás mencionando, creo, porque yo no soy tan experto en videojuegos como mi hermano, Ujú, creo que el único que es RPG, ujú. creo, es BioShock, o tampoco es RPG. Tampoco es RPG. Algo curioso de los videojuegos es que empezaron a tomar muchas mecánicas RPG, pero Ujú. no son Sí, considerados porque te digo que RPG. desde mi punto de vista todos los juegos, los videojuegos son de rol, pero no son RPG. Ujú. Vaya, ¿te late? Ajá. Sí, juegos RPG con buena historia. Ah, bueno, yo creo que casi todos los Final Fantasy tienen una muy buena historia. Ok. Tienen una muy buena narrativa. Bravely Default también tiene una muy buena narrativa. O sea, Ok. RPGs ya. Bueno, pero te voy a parar ahí porque algo que me late de Cyberpunk es que tengo entendido, por ejemplo, que los Final Fantasy, que todos estos que estás mencionando, ya Ujú. RPG con buenas narrativas, tus decisiones no afectan tal cual el final, ¿o sí? No realmente. Hay algunos en los que sí. Por ejemplo, creo que el Final Fantasy 4 tiene como 5 finales. El Chrono Trigger, Ujú. que es una colaboración entre los creadores de Final Fantasy y el creador de Dragon Ball, creo que tiene como 30 finales diferentes. En donde tus decisiones sí tienen influencia. Y yo diría que el mejor RPG, así de todos, es Fallout New Vegas. En donde igual tienes como 20 finales diferentes. Ok, Bueno, estoy diciendo números al azar, la verdad no me acuerdo. ok, La verdad, pero- ok, pero centrándonos en Cyberpunk, lo que a mí me gustó es que Cyberpunk 2077 te regala 5 finales diferentes, Ujú, pero aparte de todo tienes 3 formas, tres elecciones para iniciar tu trama. ujú. Y lo que a mí me gustó, no te espantes, antes de que se espanten, voy a hablar del final de Cyberpunk, pero como mi hermano no lo ha acabado, y a lo mejor por ahí haya alguien que no lo ha acabado, mi hermano se va a retirar y yo voy a cerrar el podcast nada más con mi opinión sobre los finales, pero desde mi punto de vista, Cyberpunk 2077, todas las decisiones que tomas te arrojan un buen final y un buen comienzo y todo está unido y eso fue algo que me encantó. Porque si tú ves términos narrativos, eh, es importante que si tú vas a arrojar algo a tu historia, a tu trama, tenga una relevancia, ¿no? O sea, hablando por ejemplo de una novela, si aparece un personaje y luego ya no vuelve a aparecer, en cualquier taller te van a decir, bueno, ¿y para qué lo metiste? Ujú. No, en cualquier taller te van a decir, ¿para qué lo metiste? En cualquier taller de creación literaria. Si metes un elemento, pon tú que a tu personaje le encanta fumar. A lo mejor sí le da un sentido de personalidad. Ujú. Pero pon tú que a tu personaje le encanta fumar y deja el encendedor prendido en su habitación. ¿Ok? Y no va a tener eso una consecuencia. Te van a decir, ¿por qué hiciste eso? Ujú. Cyberpunk tiene una trama principal y una subtrama. Ya de las misiones secundarias ya no vamos a hablar. Ujú. Pero tiene una trama principal y una subtrama. Y todas las decisiones que tomas, tanto en la trama principal como en la subtrama, afectan los 5 finales y yo insisto que todos los finales funcionan.
empecemos por el principio. ¿Cómo empieza Cyberpunk, mi hermano? Pues tú empiezas creando tu personaje en sentido físico, ¿no? Dándole rostro, cambiando los ojos, nariz, boca, shalala. Una vez que tienes su cuerpo físico, elige su historia, su background, su pasado. Y te dan a elegir entre 3 opciones de pasado: Street Kid, Corpo o Nómada. Ok, voy a pararte ahí tantito. Según la trama de Cyberpunk, un Street Kid es como un pandillero, ¿no? Un nómad es como una persona que se la pasa como vagando de aquí para allá, como estos blogueros de viajes que tenemos ahorita, más o menos, ¿no? Es nada más para que se den una idea. Y un corpo, más o menos, yo creo que esa idea les puede sonar más, es alguien que trabaja para una corporación, porque aparte sabemos que Cyberpunk, como su nombre lo dice, está apegado al género narrativo de es un subgénero de la ciencia ficción que se llama Cyberpunk, y si quieren saber más de él, tengo un video que explica qué es el Cyberpunk en mi canal, Poéticamente Incorrecto, pero básicamente, para resumírselos mucho, el Cyberpunk critica el dominio de las corporaciones grandes sobre la sociedad, ¿no? Entonces, continuemos. Vamos a hablar de cómo empieza Cyberpunk, o sea, vamos a hablar de toda la historia, de las subtramas, o sea, lo estoy avisando para que si alguien no lo ha jugado de plano, no se spoilee nada. Si ya lo empezaste, no te voy a contar nada nuevo. Entonces, ok, esto es la primera decisión que tomas. ¿Cuál es el pasado de tu personaje? Puede ser un pandillero, puede ser un corporativo o puede ser un nómada. Y de todos modos, y es lo que voy, o sea, eso ya es importante porque tú ya estás tomando una decisión. Esta decisión va a afectar cómo se desarrolla la historia, porque en algún momento de la trama, cuando tú hablas con otros personajes, puedes elegir la respuesta que les das. Y si tú eres un matón de calle, a lo mejor como matón de calle en tu pasado escuchaste los rumores de otro delincuente famoso. Y hablando con otro personaje, el otro personaje te lo menciona y tú le puedes decir, yo conocía a ese delincuente famoso, y aporta algo a la construcción de la trama. Pero si eliges ser un nómada que no creció en la ciudad se llama Night City, si tu personaje no creció en la ciudad, no puedes dar esa respuesta porque tu pasado no te lo permite. No sé si me estoy explicando. Sí, por ejemplo, yo que soy un street kid, un chico de la calle, ahorita tuve una conversación con un corpo y como soy un chico de la calle, como que odian a los corpos, ¿no? Entonces mi decisión de diálogo es como una de odio hacia los corpos. A diferencia de que si eliges ser corpo, vas a tener una opción de diálogo relacionada al mundo corporativo. Por ejemplo, ahorita yo lo estoy rejugando, pero yo en mi primera trama elegí ser un corpo. Y hay una parte que no me deja utilizar, porque ya en mi segunda trama elegí ser un nómada, pero voy a hablar de mi trama principal. Elegí ser un corpo, y al principio de las primeras misiones que tienes que hacer es infiltrarte en un hotel de lujo. Entonces hay una parte donde otro personaje te pregunta, ¿tú conocías ese hotel? Si no eliges ser corpo, no puedes, puedes responder como no lo conocía. Pero si eres corpo, puedes decir claro que lo conocía porque como yo trabajo para una gran corporación, lo he visitado, he tenido fiestas ahí. O sea, tu background te permite dar esas respuestas. Y incluso hay por ahí un final que se relaciona directamente, pero no lo voy a mencionar ahorita porque mi hermano no lo ha acabado. Continuemos. Ya tomaste tu decisión, tu background, tu final, digo, tu principio y tu historia del pasado. ¿Qué sigue, carnal? En términos generales, ¿cuál es el planteamiento de la historia? Sí, bueno, sigue el prólogo. Ajá, sí. Vas a jugar una historia de introducción, básicamente. Sí, bueno, ¿de qué trata la historia de introducción? Vaya. Pues depende de tu background. O sea, va a ser, por ejemplo, tú acabas de ser nómada. Bueno, no vamos a saltarnos el prólogo. Ajá. Y vamos a lo del robo del chip. Okay. Una vez que tu personaje tiene su prólogo, que realmente no lo voy a detallar mucho porque es básicamente nada más plantearte tu personaje y de dónde viene, que ya lo hablamos un poquito a grandes rasgos. ¿Cuál es el planteamiento de la historia? Cuéntanos. Una vez ya instalado en Night City, ¿qué pasa? Tienes que hacer el robo del siglo, básicamente. Tú eres un mercenario que básicamente te contratan para hacer el robo del siglo a la empresa más grande de Night City, que es robar un chip con... Bueno, dilo. Sí, vamos a hablar de todo el planteamiento, insisto. Si no lo han jugado siquiera y no quieren que les spoilee, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias. Sí. Quienes ya lo empezaron, se pueden quedar. Que de todos modos esto es más o menos lo que ya se sabía de la historia. Tienes que robar un chip en donde se viene el alma de
un rockero famoso llamado Johnny Silverhand, protagonizado por Keanu Reeves. Ok. Esto es algo que me gusta mucho de la trama. ¿Qué pasa? Tu personaje principal, que se llama B, que puede ser hombre, que es aparte algo que me encantó también, llamarte B implica que no tienes género. Ujú. Entonces puede ser hombre, mujer, o incluso hasta puede ser transexual en transición, Andrógino. andrógino. O sea, Ujú. te da todas esas posibilidades, ¿no? Y entonces este personaje B, que es el que tú controlas, tiene la misión de robar, como dice mi hermano, un chip. En el chip viene, viene instalada la memoria de este rockero, Johnny Silverhand, que era un anarquista que estaba en contra de las grandes corporaciones, que es lo que critica el género del cyberpunk, las grandes corporaciones. Y nos plantea la primera pregunta filosófica del videojuego, que yo he visto que a lo mejor no es algo en lo que profundizan los videoanálisis que yo he visto del videojuego, no es algo en lo que profundizan mucho, pero que a mí me pareció muy importante. Te viene la pregunta filosófica. ¿Tú quién eres? ¿Tu mente o tu cuerpo? ¿Por qué? Porque al personaje principal, una vez que roba el videojuego, una vez que roba el chip, se lo instala en su cabeza y este personaje de Johnny Silverhand se instaura en su cerebro como si se hubiera convertido en un virus. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el planteamiento del problema? Que el personaje principal B tiene dos opciones. Opción número 1, dejar que el virus lo invada y que el personaje de Johnny Silverhand tome su cuerpo. O sea, Johnny Silverhand conserva su mente, pero invade su cuerpo. O intentar recuperar tanto mente como cuerpo. E insisto, aquí se nos plantea la pregunta filosófica tal cual del videojuego. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos nuestra mente, nuestros recuerdos o nuestro cuerpo? Porque el personaje de Johnny Silverhand podría sobrevivir en un cuerpo ajeno. Y entonces viene esta pregunta, o sea, porque es precisamente en lo que está experimentando esta gran empresa que se llama Arosaka. Ujú. En poder meter la mente de otras personas en otros cuerpos. E incluso a lo mejor en un futuro, según el videojuego, comprar cuerpos para meterles la mente de millonarios que tengan la posibilidad de hacer un background de su memoria y meterlo en otro cuerpo, ¿no? Entonces imagínate que tú eres pobre, necesitas dinero para mantener tu familia y te sacrificas y donas tu cuerpo. Vendes tu cuerpo. ¿Sí? Vendes tu cuerpo, básicamente, literalmente vendes todo tu cuerpo para que alguien más meta sus memorias. Entonces, ¿qué somos? ¿Nuestra mente o nuestro cuerpo? Básicamente lo venden como el chip de la inmortalidad. O sea, tú sacas todas tus memorias, todo tu ser, lo metes en un chip y lo transfieres a otro cuerpo. Exactamente. Entonces, básicamente eres inmortal. Exactamente. Y aparte de todo, otra de las preguntas filosóficas que nos está planteando es ¿hasta qué punto esto está bien o está mal? Y aparte, otra tercera cuestión, y es lo delicioso de que esto sea un RPG. Como ya hablamos de todo el RPG, tú construyes tu rostro, tu cabello, tu ropa, tú construyes a tu personaje. Tú le das esa esencia. O sea, yo, por ejemplo, Alejandro, construyo a mi personaje B con mi esencia. Elijo que no tenga gorra, elijo que use unos lentes, etc. Y eso, al momento de sumergirte en esa historia, la pregunta no solo va para la trama. O sea, la pregunta no es solo ¿qué pasaría si un personaje de un videojuego tiene que sacrificar su cuerpo y es invadido? Ujú. Sino ¿qué pasaría si tú, Alejandro, te metieras un chip? Porque yo soy el personaje. Ujú. Entonces la pregunta se hace más profunda porque me afecta directamente. ¿Qué pasaría si tú, Alejandro, te metes un chip que te está invadiendo el cerebro y básicamente le donarías tu cuerpo a un ente del pasado? Sí. ¿Quién soy yo? ¿No? Sí, Johnny Silverhand no solo está invadiendo a Vi, Johnny Silverhand te está invadiendo a ti. ¿De verdad estás dispuesto a darle tu mente a Johnny? Y esto es por cómo está construida la narrativa del videojuego, que es un RPG. No hubiera funcionado igual, por ejemplo, hay otro videojuego que es el de BioShock, Ujú. donde tú controlas igual al personaje, pero al no ser un RPG no te conectas tanto.
que yo creo que ya descubrí que fue lo que les falló. Ujú. Entonces al final se te revela que todo este tiempo han estado controlando a tu personaje. Y, o sea, sí es una revelación impactante, pero al final de cuentas, como tú lo estás controlando, a pesar de que tú lo estés controlando, eres un testigo. Ujú. Pero, si tú hubieras sido el personaje, te hubiera pegado más. ¿Por qué? Porque es así de, oh, me están controlando. Ujú. ¿Ok? En el caso de Cyberpunk, pega porque dices, oh, Me- quieren meterse a mi cuerpo. Ujú. ¿Ok? ¿Qué Ahí pa- yo Ajá. tengo una pequeña crítica a Cyberpunk Ujú, porque andas diciendo que tus decisiones importan ujú. y realmente no importan. O sea, en el juego te dan la ilusión de que tus decisiones importan, pero a fin de cuentas, como dices, vas a llegar al mismo final. Entonces, realmente tus decisiones nunca van a importar, pero te dan la ilusión de que sí importan. Y eso es lo que a mi parecer hace bien Cyberpunk, porque al darte esa ilusión, sí empatizas con el personaje y sí te sientes identificado con él. Sí, sí y no. ¿Qué pasa aquí? También tiene que ver con cómo está construido el videojuego. Esta maestra que hablaba sobre que el videojuego es como el soporte perfecto, establecía que al final de cuentas, a pesar de que juegues un juego cuando tus decisiones afectan al final, a pesar de que juegues un videojuego así, está construido para que tú llegues a un final. Ajá. O sea, ella lo que planteaba es que es un soporte muy bueno el videojuego porque lo hace más realista. Ujú. Es una especie de realidad virtual. Pero, o sea, nosotros en nuestra vida real tomamos una decisión y no podemos echarnos para atrás. Ujú. En un videojuego sí. Y nosotros en nuestra vida real no podemos conocer nuestro final. En un videojuego, a pesar de... Puedes tener un videojuego, como tú decías, de 20 finales. Ujú. Pero son nada más 20 finales. No Ujú. hay un final 21. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí, precisamente lo que hacen los videojuegos es que te crean esta ilusión, entre comillas, de que tus decisiones afectan. Sin embargo, o sea, yo lo que voy es que los 5 posibles finales Ujú. tienen una coherencia narrativa con todas las decisiones que tomas, que es algo que yo he visto que le ha fallado a muchos videojuegos que yo he jugado con finales alternativos. Quienes juegan videojuegos tienen el clásico de investigar cuando tienes finales alternativos, que el más clásico es Silent Hill o Resident Evil, Ujú. También. que si tú buscas en internet final bueno de Resident Evil, te aparece qué decisiones tomar para que te aparezca un final que a ti te deja satisfecho como lector, pero no te deja satisfecho porque sea un final bonito, sino porque es un final coherente narrativamente Ujú. hablando. Ujú. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, yo ya busqué final bueno de Cyberpunk y me salieron 3 finales diferentes. ¿Por qué? Porque todos los finales de Cyberpunk, desde mi punto de vista, tienen una coherencia narrativamente hablando. No existe un final bueno, entre comillas, de Cyberpunk. Todos los finales son buenos porque todos tienen una coherencia narrativa. Es a lo que yo iba. Sí, ¿Ok? sí, o sea, te entiendo, pero hay otros juegos en donde también existe la coherencia narrativa y tus decisiones sí tienen un peso. Porque aquí no importa lo que, o sea, por ejemplo, al antagonista, no importa lo que le digas o a tu mejor amigo, ¿no? No importa lo que le digas a tu mejor amigo, igual vas a llegar al mismo final. O sea, le puedes decir vete al diablo e igual al final te va a ayudar. Pero hay otros juegos en donde si le dices a tu mejor amigo vete al diablo, ese güey se va a ir y no va a regresar. ¿Cómo en cuál? Fallout New Vegas. O sea, tú puedes ir y hay diferentes facciones. Si tú en un día despiertas de malas y matas al líder de una facción, eso tiene un peso. Y ese final queda completamente anulado. Y tiene coherencia narrativa porque tú mataste a ese personaje. Ok, entonces poéticos y poéticas, voy a jugar Fallout New New Vegas. Y vamos a hablar también de la coherencia narrativa de Fallout New Vegas. Pero pues vamos a continuar en el tren del mame de Cyberpunk. Sí, sí, sí. O sea, Este, porque van a encontrar muchas críticas de Cyberpunk y esa es una de las que tiene. O sea, yo siento que crea una buena narrativa, pero no, tus decisiones no tienen tanto peso. Ese es mi problema con él. ok, pero a mí lo que me gusta, no sé si también pasa porque no lo he jugado Fallout New Vegas, pero a mí también algo que me gusta es las reflexiones filosóficas que te Ujú. provocan los 5 finales de Cyberpunk. Que nada más ya para hacer un puente, vamos a decir rápidamente que una vez que te instalas este chip, tu trama principal es conseguir ayuda para poder sacarte el chip y recuperar tu mente y tu cuerpo. Esa es tu trama principal.
En la subtrama conoces aliados que te pueden brindar otros finales alternativos. Por ejemplo, conoces a un grupo de nómadas donde está una chica que se llama Panam. Ujú. Y Panam te puede ayudar al final a quitarte el chip y esa ayuda nos da un final alternativo. Ujú. Conoces a unos personajes. ¿Qué otros personajes te dan finales alternativos en la subtrama? Listo. Bueno, hay una subtrama por ahí que es la de Shield Out, que te ayuda a conocer mejor al personaje de Johnny Silverhand y a que tú como lector crees, y también como tu personaje, se cree una empatía con el personaje que te está intentando invadir el cerebro, Ujú. ¿no? Esa es otra subtrama. ¿Se te ocurre alguna otra subtrama que afecte al final de la narrativa? Pues como todavía no sé los finales, porque todavía no llego a esa parte. Ok. Supongo, bueno, el otro es con Hanako-sama. Bueno, sí, también hay una trama, pero esa es trama principal. Sí, esa es parte de la trama principal. Sí, O sea, no. esa se podría decir que es la historia principal. Bueno, Ajá. sí. Ajá. Sí, entonces, Pero subtrama, no se me ocurre otra. ok, entonces ya hablando un poco de esto, voy a hablar de los finales. Entonces, poéticos y poéticas que no han terminado el juego pueden, ahora sí, retirarse. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo. Y mi hermano también se va a retirar porque no lo ha terminado. Y antes de retirarte, mi hermano, tus redes sociales. Aguanta. Antes de eso, quiero plantear algo más. Porque la única decisión que tomas, que como que sí tiene importancia, es tu pasado, ¿no? Ujú, De dónde vienes. Si eres ujú. nómada, si eres street kid y si eres corpo. Y en lo que te ayuda, no cambia nada la historia. O sea, eso no cambia nada la historia. Tú vas a llegar a los mismos 5 finales sin importar qué elijas. Sí, pero también hay un impacto narrativo final, pero es que Exacto. no lo has pasado. No, pero aparte de eso, o sea, la única diferencia que hay es cómo descubres el mundo. Como Street Kid, el mundo se te presenta como un lugar conocido. Ujú, O sea, estás reconociendo los lugares que hayas visitado, ¿no? ujú. Como Corpo, estás conociendo a la sociedad, ¿no? El mundo en el que creciste, pero no conocías. Ujú. Como Nómada es un nuevo mundo, ¿no? El que estás conociendo. O sea, en sí no tiene un impacto en la trama, sino cómo se te presenta el mundo, cómo vas conociendo el mundo. Pero Y a los sí personajes. tiene un impacto en la construcción de los finales en términos de análisis narrativo de lo que voy a hablar ahorita. Está bien. ¿Ok? Te creeré, pero que no afecta a la historia a mí. No, o sea, no afecta la historia tal cual, pero sí afecta un poco. Es que te digo, es lo que me gusta. O sea, esas tres decisiones es que es lo que me gusta. O sea, no afecta tal cual narrativamente hablando, pero sí aporta cosas. Fue lo que me gustó. Que tus decisiones al final te hacen descubrir estos finales alternativos que todos tienen una reflexión filosófica que te impacta. Entonces, ahora sí, hermano, tus redes sociales. A ver. Me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Furio Sensei y en Instagram como Iván-Furio. Y pues sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por tenerme aquí, mi hermano. Perfecto, ok. En el capítulo de hoy, mi hermano se retira antes por no conocer el final. Voy a apagar tu micrófono Ujú. y nada más voy a hablar de la construcción narrativa de los finales. Bueno, poéticos, pues me quedo yo solo con ustedes nada más para hablarles del final de Cyberpunk y cómo creo yo que tiene una coherencia narrativa, pero aparte de todo nos plantea o más bien una serie de preguntas filosóficas que van de acuerdo a todo lo planteamiento, no solo en el videojuego Cyberpunk, sino en el género tal cual, que aparte de todo fue algo que no mencioné, pero creo que es una técnica bastante arriesgada el hecho de ponerle como título un género que es el del cyberpunk. Pero bueno, vamos a hablar de los finales. Voy a empezar con lo que le llaman clásicamente, lo que han estado llamando el final malo. Que como yo ya había dicho, desde mi punto de vista no hay un final malo. Pero este es como el que menos coherencia narrativa tiene. ¿Por qué? En el final malo, tú eliges suicidarte. Ok, estás frente a una última misión que es el todo o nada, en la que tú puedes recuperar tu cuerpo o perderlo para siempre, pero existe la opción de suicidarte. ¿Y qué pasa? Bueno, en cuestiones narrativas es un final un tanto flojo. ¿Por qué? Porque al momento de elegir suicidarte, tu personaje, tú como B o como Vi, estás todo el videojuego intentando sobrevivir. Entonces que al final te suicides crea una especie de insatisfacción narrativa, pero al mismo tiempo me parece algo coherente. ¿Por qué? Porque al momento de tomar esa decisión, te estás desconectando y estás
decidiendo que nadie va a controlar tu muerte. Tú la estás eligiendo. Algo que no hablamos en el planteamiento es que el personaje de Vi es asesinado, pero el hecho de tener este chip en la cabeza que le está invadiendo el cuerpo le da una segunda oportunidad de vida. Entonces, al momento de llegar a este final en el que eliges el suicidio, te están planteando esta idea de que el personaje está eligiendo su propio desenlace. Está eligiendo desconectarse del virus que lo está intentando controlar, y ese virus, como lo puedes ver, como puedes hablar con él porque es un personaje que te está intentando invadir el cuerpo, te acompaña en este final. Entonces es un final que los dos personajes toman juntos. Es algo que también se me fue a comentar en el planteamiento. Son dos personajes principales que van de la mano, Vi y Johnny Silverhand. Y en este final, que es el clásico final malo, los dos toman la decisión unidos. Se crea una empatía a lo largo del juego, en especial si juegas las subtramas, entre los dos personajes. Y esta unión con este primer final alternativo, hace que tenga una cierta riqueza. No logras escapar de la ciudad, pero tampoco logras que la ciudad te venza. No sabes qué habría después, pero tú tomaste la decisión de elegir tu propio desenlace. Ese es el primer final. Voy a pasar a lo que desde mi punto de vista podría ser el final malo, entre comillas, pero el que le sigue en maldad en categoría, desde mi punto de vista. Hay un final en el que eliges que te ayude la corporación a la que le intentaste robar al principio. Ahí hay un primer cierre narrativo, que es que la corporación a la que le intentaste robar ahora te va a ayudar a sobrevivir. En este final alternativo, al momento de tú elegir ser ayudado por la corporación, logras que la corporación caiga el líder y llegue y retome el liderazgo. El líder anterior. El líder anterior aparentemente ha sido asesinado, pero al igual que el chip que tienes en la cabeza, preservó su memoria en otro chip. Entonces, cuando tú ayudas a la corporación, este personaje que había sido asesinado y del que tú eres testigo del asesinato, revive, por así decirlo, toma otro cuerpo y hace que la corporación sea más fuerte, porque se comprueba que pueden instalar chips con mentes para invadir cuerpos. Narrativamente hablando, si tú eliges cualquiera de los principios, tiene también una coherencia narrativa, que insisto, fue algo de lo que me gustó. Si tú eliges ser un corpo, al principio de la historia eres despedido de la corporación, y al final de la historia o de la trama te alías con esta corporación. Entonces cierras un círculo, vuelves a ser amigo de esta corporación que al principio te había rechazado, ¿no? Pero si tú eliges ser un nómada o un street kid, también hay una cierta coherencia narrativa, porque podríamos decir que escalaste en una sociedad que es controlada por las corporaciones, escalaste al ser ayudado por una corporación, al volverte aliado con una corporación. Y al mismo tiempo, en la trama de la amistad que se crea entre Johnny y Vi, también hay un impacto narrativo, porque Johnny Silverhand es un personaje que está en contra de las corporaciones. Entonces, el hecho de que la otra mente con la que convive, que sea Vi, tome la decisión de aliarse con la corporación, hace que este personaje de Silverhand quede desaparecido para siempre. ¿Ok? Y nos plantea la pregunta filosófica de: si no puedes contra el enemigo, ¿te le deberías de aliar? Porque también no hay una consecuencia tan positiva para el personaje principal. El personaje principal al final le diagnostican solo 6 meses de vida y de todos modos moriría, ¿no? Existe la posibilidad de intentarlo hacer sobrevivir otro tiempo, pero nada se lo asegura. Entonces incluso la alianza no sale tan beneficiosa y te queda ese sentido de: ¡ay! ¿Qué decisión tomé? ¿Fue la correcta? Entonces te crea esta pregunta filosófica: ¿aliarte con el enemigo es beneficioso? ¿Ah? Que lo podemos trasladar a lo político, a lo social. Piensen, por ejemplo, hace poquito vi una obra de Rodolfo Sigli, El gesticulador se llama,
donde el personaje principal es un historiador y se le da la oportunidad de volverse un político. Y él elige aliarse con los políticos con el ideal de hacer un cambio en el país. Pero desde un principio esta alianza está amañada porque él se alía con ellos con mentiras. ¿Ok? Entonces se vuelven el enemigo, básicamente. Y lo mismo pasa en Cyberpunk 2077 al final. Al aliarte con el enemigo, te estás volviendo el enemigo. ¿Me explico? Ese es el segundo final alternativo. Tercer final alternativo, al que le han llamado el final bueno. Es un final cursi, romántico. Eliges que la chica que habíamos mencionado, Panam, que es parte del grupo de los nómadas, te ayude. Con este final tú atacas a la empresa, a la que es enemiga, la que es tu enemiga, y al momento de atacar a esta empresa, podríamos decir que la vences, de hecho la destruyes, logras como este efectivo, este propósito, entre comillas, de vencer al sistema, le causas pues un desequilibrio, pero al final de cuentas el sistema, ya al final, ya cuando ves todo el desenlace, te das cuenta de que sí le creas un desequilibrio, pero se mantiene como un fantasma, como una posibilidad de volver a salir a flote. No lo vences del todo, te logras quitar el chip que te está invadiendo y escapas con tu enamorada. ¿Ok? Si eliges ser chica, tu enamorada se llama Judy. Si eliges ser chico, tu enamorada se llama Panam. Pero de cualquiera de las dos historias, eliges con tu enamorada. Y lo mismo, que insisto, esto fue lo que me gustó. También tiene una coherencia narrativa con cualquiera de los tres principios que elijas. Si eliges ser un chico de calle, la coherencia narrativa es que logras salir de esta ciudad que tú pensabas que iba a ser tu aliada, que fue donde creciste, y al final de cuentas te das cuenta que está yéndose al carajo y te escapas de la ciudad. Vives libre, porque también en este final solo te quedan 6 meses de vida. Y vives estos 6 meses de vida con libertad, con amor, con lejos de este progreso tecnológico que en lugar de parecer un beneficio, es una cuestión contradictoria, es una cuestión que te está afectando. Eso si eliges ser un chico de la calle. Si eliges ser un nómada, regresas a ser un nómada. Otra vez es un círculo parecido al de los corpos. Eliges si eliges este final del amor, retomas este mundo de libertad, de estar lejos de la ciudad, de estar escapando de este progreso tecnológico que no te beneficia en lo absoluto. Eso es si eliges ser, al principio ser un nómada. Y si eliges ser un corpo, yo creo que incluso hasta el final tiene más peso, porque pasas de ser un aliado de la corporación que está intentando controlar el sistema de forma maléfica a ser parte de aquellos que se contraponen al sistema. El videojuego nos plantea que los nómadas son como los más punks del cyberpunk, porque ellos ni siquiera son de la ciudad. O sea, ya no se diga de la corporación, no son de la ciudad. O sea, están completamente negados a este avance tecnológico que los está intentando dominar, propio del cyberpunk. Entonces pasas de ser un corpo a convertirte en un punk. Imagínense eso en nuestra época actual. Imagínense que el hijo de Carlos Salinas, de Carlos Slim, aquí en México, que es uno de los empresarios más... bueno, vamos a internacionalizarlo. Imaginemos que el hijo de Bill Gates renuncia a toda la riqueza y renuncia a todo el beneficio que puede traerle la corporación de su padre y se vuelve un nómada por el mundo. Y se vuelve, aparte de un nómada, un punk o un hippie. Y vive de la tierra y está en contra de las corporaciones. Entonces, ya ven a lo que me refería con que desde mi punto de vista todos los finales aportan. Cuarto final. En el cuarto final eliges que ceder y darle tu cuerpo a Johnny Silverhand, que es el virus que te está intentando controlar. Johnny Silverhand controla tu cuerpo, destruyen también a la corporación, que esta corporación enemiga, y bueno, al final de cuentas, pues pierdes tú como personaje el control de tu cuerpo. Te sacrificas y le otorgas tu cuerpo a Johnny. Y viene la pregunta filosófica que se nos planteó desde el principio del videojuego. ¿Quién soy yo? Porque al final hay un epílogo donde pues se nos muestra a Johnny Silverhand
en el cuerpo de B. Y te puedes ver al espejo y toda la cosa. Entonces es algo que inmersivamente es muy delicioso porque te plantea esta pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Eres tu mente o tu cuerpo? ¿No? Cierra con esta pregunta filosófica que se había planteado desde un principio. ¿Quién eres tú? ¿Tu mente o tu cuerpo? Hay un final, otro final, el quinto, y el que me parece, entre comillas, el final bueno. Es un final alternativo. En el final alternativo, eliges que no te ayude nadie. Eliges ser aliado del virus que te está intentando controlar, de Johnny Silverhand. Y juntos van a controlar o atacar esta corporación. Juntos logran derrotar a la corporación. Logras quitarte la memoria de Johnny Silverhand. Y igual sobrevivir 6 meses, pero 6 meses en los que te has convertido en una leyenda. En el que logró vencer el sistema, robarle al sistema y vencer al sistema. Tú solito. Y también tiene que ver con el principio, porque cualquiera de los 3 principios que tú elijas, el planteamiento es que tú te quieres convertir en el criminal más famoso de Night City. Por eso le vas a ir a robar a la corporación más famosa de Night City, que decía mi hermano, el robo del siglo. Y con este final haces el cierre perfecto. Te vuelves una leyenda y ya. Y ese es el epílogo. Existen decisiones a los finales. O sea, todavía hay una decisión final que te llevan a epílogos o combinaciones de epílogos diferentes. Pero técnicamente estos son los finales construidos con una coherencia narrativa. Puede ser que, por ejemplo, al final, en el final de... espero no hacerlos bolas con esto, pero puede ser, por ejemplo, que en el final de Johnny Silverhand, después de todo lo que haces de destruir la corporación, le regreses su cuerpo al personaje principal y te van a desbloquear un final alternativo. ¿No? Entonces existen, o más bien un epílogo alternativo, porque una cosa son los finales y otra cosa son los epílogos. Pero en términos generales, ya para no hacernos bolas, esos son los finales junto con sus epílogos que tienen la mejor coherencia narrativa y a los que puedes acceder. Y ya, esa es mi conclusión, que cualquiera de los 5 finales tiene una coherencia con el planteamiento, tiene una coherencia con cómo se está desarrollando la trama y hay una crítica al sistema, lo que hace el cyberpunk. Pero bueno, así como hizo mi hermano de presentarme otros videojuegos, otros textos que nos aporten o nos regalen una coherencia narrativa cool, pueden dejarlo en los comentarios o pueden contactarme en mis redes sociales. Ya saben que en Instagram estoy como poesía.incorrecta, en TikTok estoy como poesía.incorrecta, en Facebook y YouTube estoy como poéticamente incorrecto y en Twitter estoy como poéticamente incorrect, sin la última A porque ya no alcanzó. Y quiero saber ustedes qué opinan. ¿Les gustó este episodio especial de literatura y videojuegos? ¿No les gustó? ¿Les latería que hablemos más sobre este tema? ¿Conocen otros videojuegos así como el Fallout New Vegas que me puedan recomendar para yo adentrarme más a esta narrativa videojueguil? Me quedo aquí esperando sus comentarios. Porfa, síganos en Spotify o en cualquier otra plataforma donde escuchen podcast, o en su defecto suscríbanse al canal de YouTube Poéticamente Incorrecto, que me ayudan muchísimo si se suscriben o si me siguen en las redes sociales. Les tengo preparadas sorpresas, les tengo preparado un año súper chido. Vamos a seguir hablando de poesía, vamos a seguir hablando de ciencia ficción, vamos a seguir hablando de literatura y cultura pop aquí en Poéticamente Incorrecto. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.